Hoy tenemos con nosotros a Carlos Javier González Serrano, que es eso, aspirar al uno. Aspirar al uno, que ya de por sí ya el nombre dice mucho, ¿no? Me gustaría conectar con él. Vamos a hablar sobre este libro que es de la editorial Penguin, que da la casualidad que también es la mía, por tanto ya nos une algo. Preguntarle sobre cuál es el objetivo de este libro, qué le empuja a hacerlo, a quién quiere llegar, de qué trata. Y con eso yo creo que vamos también a entender muchas cosas que tienen que ver con el bienestar emocional, también desde la visión del adulto con hacia el niño y desde el niño con hacia el adulto y con hacia el mundo que le rodea. Así que vamos a conectar con él. Que bueno, teníamos esto pendiente, hacía tiempo que te había echado el anzuelo para hablar de cosas de esas que sabes tú tanto y que me encanta escucharte en la radio cuando estás con mi compañera, con Julia, y en otros diferentes medios. También estás como profesor, también estás como autor, como divulgador de todo lo que tenga que ver precisamente este ámbito, quizá más en concreto desde la visión más de la psicología, si no me equivoco, y de la ciencia. Pero en este caso, la percha y la excusa no es otra que El mundo según Lea, este libro que has publicado con Penguin Random, del Grupo Aguilar, y que te Qué felicito alegría, porque en ¿no? casa Gracias a ti pues por es un leerlo. más ya, así que gracias. Sí, sí, sí. Te confieso que más que yo son ellos los que me piden que lo lea y abarca inquietudes que tienen los niños, dudas, cosas que les pueden llegar a inquietar, pero de una manera como muy Sí. metafórica, como se hace siempre con los niños, pero detrás siempre hay un mensaje, ¿no? Y bueno, quería que me contaras un poco por qué y para qué este cuento, ¿no? Que llama la atención porque a ti siempre te veo en el ámbito un poquito más filosófico, si me permites, más divulgativo, y de Bueno, repente nos esto, mira, enseñas empiezo cosas a por el través de final, cuentos Anne, infantiles porque es también a muy los curioso, mayores, porque ¿no? aunque el libro está diseñado para que sea leído por niños, por niñas, es muy curioso porque padres y madres me dicen que cuando se lo leen a sus hijos, después se quedan en el salón por la noche y empiezan a hablar de la belleza, de la justicia, de la verdad, porque yo creo que tenemos esa necesidad en un mundo cada vez más tecnologizado, que está muy bien, por ejemplo, para este tipo de cosas, usar la tecnología, pero a veces nos olvidamos del contacto más cercano, de ese contacto más cálido que nos da la palabra. Entonces, yo escribí el libro porque me crucé por mi colegio con una niña que tendría pues unos 6 o 7 años y siempre cuento esta anécdota, pero es que es maravillosa, Anne, cuando, claro, a mí me ven muy alto, mido 1,90 y claro, para una niña de 6 o 7 años, pues es alguien enorme. Y me dijo, pero ¿de qué eres profe? Y yo le dije de filosofía. Ella me preguntó qué era esto de la filosofía y yo le dije que intentamos hacernos las preguntas adecuadas, que intentamos hacernos preguntas todos los días en clase. Y claro, ella se quedó sorprendidísima y la respuesta fue abrumadora, fue tajante y para mí fue una bomba, Anne. Me dijo que ella hace muchas preguntas, estoy hablando de una niña de 6 o 7 años, y me dijo que a ella la mandan callar muchas veces. Le dicen que no pregunte tanto, que por favor que no pregunte tanto porque a veces es muy pesada. Entonces, en ese momento dije, yo tengo que escribir un niño de filosofía o de cuentos filosóficos para niños y para niñas para que nunca tengan miedo para preguntar, para que nunca dejen de interrogarse sobre este mundo que está tan lleno de preguntas. Wow. O sea, me acaba de venir a Sí, la cabeza sí. El mundo de Sofía, se llama este Ujú. libro tan chulo que también es una relación entre padre e hija, si no me equivoco, que Sí, le cuenta la filosofía desde su visión sí, más, exactamente. más pura, ¿no? Y, ostras, La de repente me ha alusión venido a la al cabeza título, esto. al mundo. Claro, todos tenemos una perspectiva del mundo y cada uno ve el mundo desde su propia perspectiva. El asunto es que tenemos que tener la valentía para compartir nuestra palabra con el otro para poder intercambiar, como decía Hannah Arendt, esta filósofa del siglo XX, opiniones entre unos y otros para poder incluso diverger, incluso tener opiniones encontradas y a través del disenso poder llegar al consenso, porque necesitamos de la palabra del otro y a veces se nos olvida, Anne, que somos seres sociales, como decía Aristóteles, necesitamos del otro. Ahora, rodeados de redes sociales, de tecnología, creemos que estamos en el mundo a través del teléfono móvil, de las tecnologías, pero en realidad estamos mediatizando nuestra relación con el mundo con estos aparatos. Así que tenemos que volver toda mi obsesión, Ana, y se lo digo todos los días a mis estudiantes, salid a la calle, hablad, relacionaros y entablad diálogo entre vosotros. Jo, es que todo lo que me cuentas se me encienden un montón de bombillas. Pa, 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 pa.
Toda la razón, toda la razón. Qué suerte los que hemos comido el bocata en la calle y nos llamaban casi desde la ventana, ¡a cenar! Y esos momentos de Sí. esconderte, de jugar al truquemeo, como se diga, a la rayuela también, ¿no? Al escondite hasta que se hacía de noche, se oían los grillos, se compartía el bocata y te ibas con 5 duros en el bolsillo y no había teléfono y era como, subes Mm, para casa, pues voy contigo, ¿no? Y totalmente. eso, lo que has dicho, Aristóteles lo decía, la amistad es una necesidad y el ser humano necesita de la amistad que se crea, pues que tú has dicho, con la palabra, con la presencia. Los últimos estudios dicen que el adolescente de hoy en día, que el niño cada vez se siente más solo, que la soledad es la mayor preocupación declarada, asumida e integrada por parte de los niños y niñas que pueden verbalizarla y que son conscientes de esa soledad que Y no ya solo los incluso niños, buscan Anne, para yo estar diría que incluso cómodos, que es los lo adultos curioso cada vez también, nos ¿no? sentimos más solos. Y yo creo que esto lo tenemos que empezar a pensar. Ya sabemos que Sí, en países claro. como Sí, Japón, como en sí. Reino Unido, se han creado ministerios de la soledad. Entonces tenemos que empezar a preguntarnos qué está ocurriendo para que nos sintamos tan solos. No solo porque siempre se habla, cuando se habla de soledad, se habla de la gente más mayor, de la tercera edad o de la última edad, como se llama ahora, de la vida, pero los adultos que estamos en una edad media, pero también los adolescentes y también los niños cada vez se sienten más solos. Y para eso necesitamos recuperar la calidez, el contacto y la palabra compartida. Y para esto la filosofía es importantísimo. Yo lo veo todos los días en las clases, Anne, que cuando les pongo a dialogar sobre algún texto, o en la clase de psicología, cuando empezamos a hablar sobre algún tema relevante de nuestra actualidad, enseguida ellos dejan los aparatos electrónicos y se interpelan entre los unos y los otros. Empieza a haber miradas, se tocan los codos, hay contacto humano, que al final es lo que nos hermana y también lo que nos separa a veces, pero necesitamos ese contacto, necesitamos volver a la calidad de la palabra humana. Es fundamental. Total, total. Me encanta y además utilizar diferentes adjetivos, adverbios, sustantivos para calificar nuestras emociones, lo que sentimos, lo que vemos, configurar nuestra realidad a través de la palabra. Eh, Es curioso porque has dicho converger para diverger, diverger para converger y para ser conscientes de que todos somos iguales y de que esa identidad nuestra se crea a partir de identificarnos con el otro, pero también por tener nuestra propia autenticidad y eso crea seres maravillosos que aportan un entorno mejor. Y cuando nos aislamos, y yo la primera, que me molesta hasta que me llamen por teléfono, me pregunto por qué está pasando esto, por qué me molesta que me llamen, por qué reclamo, busco, añoro y exijo tiempo sola para mí. Esto me preocupa a veces, pero digo, ¿qué me está pasando? Quizás es que tengo demasiados inputs externos que vienen del ámbito de las redes, Y de lo que por sea, eso y por también eso yo creo busco que es también el estar imprescindible sola, no lo desde sé que muy somos bien. pequeñitos que haya asignaturas, que haya, no asignaturas, sino más bien métodos y que nos permitan preguntarnos por el mundo en el que estamos viviendo. En esto, desde luego que la filosofía, yo no digo que se enseñe historia de la filosofía desde pequeñitos en el colegio, esto es inasumible, simplemente, bueno, Pues perdón, mira, no estaría mal, pero tenemos que tener en cuenta las jo, a habilidades mí me encantaría. cognitivas y conceptuales que muchas veces niños y niñas no han desarrollado hasta cierta edad. Ahora bien, sí que podemos enseñar algo muy distinto, que es la actitud filosófica, es decir, la capacidad para preguntarnos sobre el mundo. Y eso es fundamental. Claro, no, 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 no. Y que no se nos olviden que valores, arquetipos, eh, los arquetipos se empiezan a identificar desde muy pequeños y es preciosa la figura que tú, cómo identificas, pues tú has dicho, has hablado de la verdad, del miedo, de la amistad, son conceptos que cuando los empezamos a trabajar es muy bonito porque los hacemos reales desde nuestro propio universo y es muy chulo porque lo que para mí es la amistad, para ti es otra cosa y podemos dialogar de una Totalmente. Y forma además, súper yo creo que chula tenemos y que eso ser lo pueden hacer conscientes, los niños Anne, de desde muy que pequeños. muchas veces perdemos
una capacidad que los niños y las niñas tienen naturalmente y que nosotros perdemos luego deliberadamente cuando somos adultos, que es la curiosidad. Más que la curiosidad, diría incluso, es la capacidad para asombrarnos, porque estamos absolutamente hipnotizados muchas veces, vamos andando narcotizados por nuestra vida, por la existencia, como si conociésemos todo, porque como tenemos todo al alcance de la mano, con Wikipedia, con todo tipo de información, que la información hay que dejar claro que no siempre es conocimiento y que tenemos que confrontarla, tenemos que medirla, tenemos que compararla para ver si esa información es conocimiento. Entonces, aquí lo fundamental es impregnarse de esa capacidad que tienen los niños para preguntar por qué. Los adultos nos olvidamos muchas veces de preguntar ese por qué y vamos, como decía María Zambrano, resbalando por la vida, resbalando como si nada nos interesara, como si todo estuviera dado de una vez para siempre y como si las respuestas fueran ya definitivas. Es como una especie de dogma que se nos introduce, no, pues usted tiene que vivir así. Y esto los griegos lo llamaban ser idiota. El idiota no era lo que hoy pensamos que es ser idiota. El idiota era el que no se ocupaba de los asuntos públicos en la Grecia clásica. Entonces, no se preocupaba por lo que a todos les debería preocupar. No bajaba a la plaza pública, no hablaba con los demás, no se preocupaba. Y por tanto no se asombraba del mundo en el que vivía. Así que yo creo que no solo tenemos que fomentar en niños y niñas ese asombro, esa curiosidad, sino que nosotros como adultos tenemos que tener la valentía para mantenerla. Esto es importantísimo. Sí, Fundamental. José Carlos Ruiz, que seguro que le conoces, filósofo, autor de muchísimos libros, eh, por aquí ha pasado hablando de Epíteto, de los grandes, yo lo quiero mucho porque es muy generoso y como tú divulga muchísimo, habla mucho de sí. inculcar a los niños y también tiene un libro para niños, el pensamiento crítico, ¿no? Yo creo que tú también estás ahí, acabas de decir la importancia de invitar a cuestionar lo establecido, no ser un idiota y casi hoy en día es que lo que decías de la niña, ¿no? Les decimos cállate, no preguntes o esto es porque lo digo yo, que es verdad que a veces no queda más remedio que decir, mira, Peque, te quiero un montón, pero es que ahora es lo que yo digo porque no hay otra. Pero quizá invitar a debatir cosas y acostumbrar en la mesa Está muy también bien. Y además, a Anne, yo cuestionar estoy cosas totalmente entre de acuerdo todos con eso también que está dices bien. y añadiría que es muy necesario crear un espacio seguro en el que los peques se sientan justamente seguros para preguntar sin ser juzgados, sin ser amenazados, sin ser señalados, porque muchas veces lo que se tiene miedo es justamente a la figura paterna o materna de, jolín, es que me van a juzgar. O, por ejemplo, los adolescentes también tienen mucho miedo, que yo trabajo, ya lo sabes, todos los días con adolescentes, a defraudar a sus padres, a ver si mi madre, a ver si mi padre, claro, la imagen que tienen de mí. Entonces creamos adolescentes totalmente enfermos de autoexigencia. Es decir, están intentando amoldarse a patrones que muchas veces no responden a nuestro bienestar, a lo que queremos hacer, a lo que deseamos de verdad. Y esto entronca también, Anne, con un tema que también ha tratado José Carlos Ruiz, que yo trato en muchos lugares y que tú también tratas en tu libro, que es la necesidad del autoconocimiento. Parar un poco y como ahora nos tienen dirigido el deseo hacia un montón de lugares, con publicidad, con redes sociales, parar un momento y decir, pero vamos a ver, ¿qué deseo yo? En realidad, ¿qué es lo que quiero yo? ¿Me lo he planteado en algún momento o simplemente estoy siguiendo este anuncio de estos calzoncillos, de este coche, de lo que sea? Por todas partes se nos dice o se nos intenta dirigir el deseo. Pero yo me he preguntado alguna vez por hacia dónde va mi deseo, qué es lo que quiero yo. Así que tenemos, la filosofía también sirve para eso, para crear ese paréntesis en esa rapidez, en esa aceleración que nos lleva, no sabemos dónde, pero siempre hacia un adelante que nos venden como progreso, pero en realidad, ¿qué es el progreso, Anne? Yo diría que es tener el valor para conocernos a nosotros mismos. Sí. Ayer hablando con Pablo Dors, que fue un regalazo, hablaba mucho del camino interior, ¿no? De esa búsqueda hacia adentro para después proyectarte más, o sea, de vez en cuando como parar y hacerte estas preguntas que sabes que te van a llevar a un conflicto interno, pero qué guay, qué bien ese caos en el que todo se pone patas arriba y que en muchos momentos de nuestra vida deberíamos cuestionar para dejar que fluya todo ese caos, ese batiburrillo, dedicarte un tiempo a cuestionar todo lo que has decidido en los últimos 2 años o en los últimos 10 y preguntarte exacto, ¿hacia dónde quiero ir? ¿Es esto lo que me apetece? Quizá ahora me apetece otra cosa. Si está alineado con tu propósito de vida,
porque eso también ayuda mucho a tener una motivación en la vida, si de verdad es esto lo que quiero y si no es, ¿qué podría hacer para acercarme un poco más a aquello que de verdad me pone las pilas y me hace levantarme cada día con ilusión? Y me viene muy bien para preguntarte también, que tú tratas mucho con adolescentes. Muchos de los que estamos aquí somos padres y madres de adolescentes, incluso alguno por ahí, habrá algún chavalillo por ahí entre 15 y 20 y algo, que, que están viviendo un momento complicado. Siempre la adolescencia es un renacer, ya lo sabemos. Están heredando una resaca emocional de gestión de la incertidumbre muy bestial. Ellos mismos han inconscientemente respirado esa incertidumbre en casa y esos miedos, y son nuestros grandes maestros, ¿no? Si ya en la adolescencia ya son grandes maestros porque, buah, nos confrontan con nosotros mismos y nos dicen cosas que nos tocan la patata, ¿no? Como, tú no eres quien para decirme, o nadie me entiende, Sí. y dices, pero vamos a ver, llevo 15 años criándote y ahora me dices que no te entiendo. Y tú dices, espera, que esto no va conmigo, que va con él o con ella, ¿no? Entonces es buen momento también para los que estamos aquí, tú que trabajas con ellos, que vives con ellos y que entiendes del trato personal, cómo se hace para gestionar un momento crítico con un adolescente, ¿no? ¿Por dónde empezamos? A mí yo creo que es de las cosas que más me quita el sueño. Una discusión con mis adolescentes me puede partir el alma, ¿eh? Quizá porque uno de mis motores de vida es ser buena en ese ámbito, ¿no? Yo creo que a Perdón, todos, pero es eso me difícil, quita el Anne, sueño, pero me yo quita el diría que sueño, lo claro. primero de todo es tener una escucha desprejuiciada, es decir, no juzgadora. Se habla mucho, muchísimo de la escucha activa, pero se practica muy poco. Cuando un adolescente se acerca a hablar contigo, yo soy orientador en la etapa de bachillerato, entonces hay muchos adolescentes que se acercan a hablar conmigo. Yo muchas veces me lo pregunto, ¿por qué vienen a hablar conmigo y no hablan con sus amigos o no hablan con sus padres? Y es precisamente porque muchas veces por sus amigos o por sus padres y madres se sienten juzgados, se sienten señalados. Entonces, lo que tenemos que crear, como he dicho antes, no solo en la niñez, sino también en la adolescencia, es un espacio seguro en el que nuestros chavales, entendiendo ahora por chavales, más o menos entre los 12 y los 18 años, un espacio en el que ellos, ellas puedan presentar todas sus inquietudes, del tipo que sea, de tipo sexual, de tipo existencial, de tipo económico, incluso con respecto a las inquietudes de su futuro, porque ahora mismo estamos viviendo un momento estructuralmente difícil en términos sociales. Entonces, tenemos que escucharles lo primero, Anne. Y en segundo lugar, tenemos que acompañar. Esto de acompañar tiene mucho que ver con eso de la escucha activa. Los adultos somos muy proclives a dar consejos, a dar recomendaciones, como si fuésemos los 10 mandamientos de... Y además, esto se dice mucho. Hazlo porque lo digo yo, o eso tan célebre de es que yo no tuve esos problemas, o a mí no me pasó, o yo pude hacerlo solo, o yo no necesité ayuda. Eso es, justo, O yo a eso tu es, edad, o yo a tu edad no sé qué, o lo eso digo es. por tu bien, Eh, o ya te lo ya dije, te lo es dije, que justo ese eso duele, a lo que me estoy ese refiriendo, Anne. fastidia Has mucho. dado en el clavo, porque ese ya te lo dije es una mirada culpabilizadora, una mirada además que amenaza y deja en indefensión al adolescente. Y lo que está buscando el adolescente muchas veces no son recomendaciones, no es un vademecum de la vida, no es una tabla de instrucciones, sino todo lo contrario, es una tabla de refugio en la que necesito que me escuches. Lo único que necesito es que prestes oídos a lo que me está ocurriendo. Luego ya veremos qué hacemos, pero en primer lugar necesito que tú, como adulto, como referencia, tengas el valor a ponerte delante de mí y no salir huyendo, porque muchas veces también salimos huyendo como adultos, porque yo no sé qué hacer. Te mando al psicólogo, te mando a un terapeuta o te mando al orientador y ya ellos verán. O empezamos a dar consejos a diestro y siniestro y no debemos caer en eso. Así que lo primero, Anne, es escuchar. Siempre escuchar, porque lo que necesitan sobre todo es ese espacio en el que digan, Jolín, me siento comprendido. Aunque luego no, aunque luego podamos diverger con ellos y decirles, yo no iría por ahí, pero primero siempre escuchar, siempre. Esto es fundamental, porque tienen mucha necesidad de escucha. Aparentemente están rodeados de aparatos pero están muy conectados, pero no están comunicados. Y esta diferencia es fundamental. Para comunicar necesitas muchas veces el estar delante de la otra persona, dar un toquecito en el hombro, que sientan tu presencia física delante, necesitan eso. Así que, en primer lugar, escucha y en segundo lugar, no juzgar, porque
para que ellos no se sientan culpabilizados ni juzgados cuando les estás contando algo. Aquí yo siempre digo que son mis grandes maestros. O sea, yo, por ejemplo, cuando me pillo a mí misma dándomelas de lista, digo, ¿qué parte de ti no está sanada que te crees la más lista y empiezas a juzgar delante de alguien que en ese momento no lo necesita? No te ha pedido opinión, tú lo has dicho. Está peloteando y te está poniendo encima de la Sí, mesa sus dudas con palabras casi cogidas con alfiler. O sea, no te anticipes porque la cagas, con perdón. Estate con mucho tiento, porque son personas muy, muy vulnerables. Y ahora os cuento una cosa, a ver a ti qué te parece. Creo que es súper chulo mostrar tu vulnerabilidad, tus dudas pues no sé, hija, yo no sé qué haría ante alguien adolescente que está empezando a ser maduro, incluso ante los peques y decir, oye, pues estoy perdida, pero lo vemos juntos. O qué curioso, o sea, ¿qué te pasa esto? Vale. Jo, pues qué. O sea, porque, claro, cuando tú ves que el otro está flojo y encima es hijo tuyo, sí. que tú te llevas 15 años protegiéndole, te sale la vena protectora. Y no, vale, bien, pero tampoco tengo. ¿Y entonces qué va a pasar? Que no sé qué dices. Ahí va, pues, jolín, Mm. pues. ¿Y qué has pensado? ¿Qué podría ser? Pues me has pillado, ¿eh? Pues yo tampoco sabría. Le damos un poquillo de tiempo y en ese momento en el que ve que estás compartiendo tu propia duda, se crea un vínculo súper chulo. Es un trust, una confianza. Y luego, si tú puedes, además de eso, pues a mí me pasa con los pequeños, oye, me Sí. pasa esto, ¿qué haríais vosotros? O, tal, y les haces partícipes de tus propias dudas, se crea un vínculo muy chulo que empiezan a Sí, o sentirse perspectivas útiles que y no a veces habías incluso te dan considerado. consejos que Es tú ni te tremendo, habías pero imaginado. muy en consonancia con lo que dice Sane, yo creo que con los adolescentes, y es mi experiencia cotidiana, ahora voy a esto de expresar la propia vulnerabilidad, pero en vez de dar decálogos, en vez de dar consejos, recomendaciones constantes, toma los 10 mandamientos de cómo tienes que ser o de cómo se es una buena persona, de cómo no vas a tener errores en la vida, cuando todos sabemos que estamos expuestos a los errores, que vamos a fracasar en algún momento, que esto también podríamos hablar de ello, de la aceptación de las emociones llamadas negativas, de la frustración, la tristeza, el vacío. Es normal y no tenemos que psicologizar todo y Claro, enseguida claro. alarmarnos, pero bueno, a lo que voy. La narrativa, la importancia de la narrativa, Anne, es decir, contar historias a nuestros chavales, sean niños o sean adolescentes, en los que se puedan sentir acompañados. Y yo, por ejemplo, con mis estudiantes, ellos lo saben muy bien, yo en clase muchas veces o en el trato personal, cuando me vienen a contar algún problema, yo les cuento anécdotas de mi vida, sin que me comprometan, evidentemente, pero sí que les cuento cosas y les digo, pues yo la primera vez que me enamoré, pues yo la Claro. primera vez que tuve un problema con mis padres, yo cuando tuve que decidir la carrera que hice. Entonces, ahí, en ese momento, te siguen teniendo como adulto, pero sin embargo te tienen como un adulto que ha pasado por sus mismos problemas. Sin embargo, si tú, en vez de utilizar la narrativa, en vez de utilizar una historia, lo que haces es, no, lo que tienes que hacer es esto, o yo lo que haría en tu caso es esto. No, no están buscando que les digas lo que tienen que hacer, lo que están buscando es comprensión, que te pongas a su lado, no arriba o abajo, sino simplemente como observador y decir, jolín, es verdad, es que estamos los dos en el mismo tren y que estamos compartiendo historia, camino de vida. Así que la narrativa es contar historias, y es que al final somos las historias que nos contamos, Anne. Esto es importantísimo. Es... Ay, que sí. O como lo has dicho. Hoy he tenido que ir también a una escuela de adolescentes que me decían, bueno, y de todo lo que tú has aprendido del ámbito del autoconocimiento, ¿qué compartirías? Digo, no sé, hay muchas cosas, pero ¿cuál es el mayor aprendizaje? Digo, quizá que que no somos nuestros pensamientos, que cuestionemos todo y Sí. que siempre se puede volver a empezar. Y ha sido muy chulo. Las historias que nos contamos, en este caso, Carlos Javier González ha escrito este libro. ¿Veis que está el título al revés? No os preocupéis porque cuando edite el vídeo le daré la vuelta y estará en el canal YouTube y lo tendrá también Carlos Javier para su contenido, ¿vale? Y, y bueno, ahí os voy a leer algunos títulos para que veáis un poco de qué va. Y a ver, mirad, por ejemplo,
quién es Lea, un paseo por el parque, nuestra relación con la naturaleza. Lea encuentra un caracol, una historia sobre el paso del tiempo, la muerte y el recuerdo. Fijaos qué conceptos, ¿eh? Para a través de una metáfora, de un cuento, poder acercarnos, porque al final a mí lo que me pasa es que lo leo, pero luego nos da para un ratito, que también tú ya te vale, que yo leo el cuento de la cierre y digo, ¡hala, a dormir! Y dice, no, 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 hay que hablar sobre esto, ¿no? Sale agua sobre el progreso científico, la tecnología hace mejor nuestro mundo. Fijaos si son temas de debate chulos, ¿no? Tiene, Maravillosos, son los maravillosos. dibujos son de Sí. Candela Fernández, es aquí, y aquí está el pequeño texto. Ah, claro, ellos van, Mm, yo leo y ellos van mm. mirando el dibujo y a veces les digo a ellos que Pues lean, depende de las edades, claro. esa era la Eh, idea, Anne. Presentar un libro es muy, muy atractivo desde el punto de vista visual, pero también narrativo, porque la filosofía y en general la actitud filosófica tiene mucho que ver también con la narrativa, es decir, con cómo hacemos las cosas en nuestra vida, en ese relato que es nuestra vida, porque es que a veces se nos olvida esto que has dicho tú, de que no somos nuestros pensamientos y esto también se lo digo mucho a mis chavales, a mis adolescentes, también a mis amigos, también intento trabajarlo mucho. No somos, esto lo decía Sartre, por ejemplo, los existencialistas lo decían mucho, no somos eso que nos pasa. Con lo que nos pasa podemos hacer cosas. Si yo tengo un ataque de ira o si yo tengo un ataque de tristeza o tengo una circunstancia que me está entristeciendo, con esa tristeza puedo hacer algo. Ah, evidentemente hay estados patológicos, esto nadie lo va a dudar, pero cuando nos sobresalta algún tipo de emoción más o menos invasiva, tenemos que hacer algo con eso. Sartre es lo que decía, no te puedes refugiar detrás de la mala fe, no te puedes refugiar detrás de un parapeto. Lo que tienes que hacer es agarrar esa emoción y pensar, vale, estoy lleno de ira, estoy lleno de tristeza. ¿Y ahora qué hago con esta ira y con esta tristeza? Y a partir de ahí, encarrilar mi vida de manera que haga yo de mi vida el relato que más o menos con las circunstancias que tengo, contando con los condicionantes que hay, económicos, sociales, de todo tipo, a partir de ahí intentar forjar yo la historia de mi vida, teniendo en cuenta que somos ese relato que nos vamos contando y que vamos haciendo. Esto también es fundamental. Y, Lea, yo creo que en el mundo según Lea es lo que he intentado hacer, pero es que lo hacen los niños, pero también lo hacemos los adultos. Vamos creando ese mundo a través de historias, de pequeñas historias. totalmente, totalmente. Bueno, es que acabas de dar claves súper importantes, como eso, lo que has dicho de Sartre también, al final es lo que nos pasa, yo siempre digo, lo que sucede es nuestra interpretación de lo que sucede. De nosotros depende cómo sea esa interpretación. Y, y de nosotros depende tener herramientas para ser capaces de dar las infinitas posibilidades de una misma representación, para tener recursos, apaciguar aquello que nos inquieta y nos rompe y nos quiebra, y potenciar aquello que nos hace, pues eso, ¿no? Potenciar nuestra creatividad, nuestra capacidad de expandirnos para acompañar a los demás. Pero claro, eso se trabaja y se trabaja desde un compromiso Sí, los padres con nuestros hijos y nosotros con nosotros mismos, ¿no? Y por eso tenemos que estar bien. Tenemos que estar bien porque tenemos un compromiso con la comunidad que nos rodea y tenemos que estar bien porque también sí, nuestras emociones van a afectar a nuestra propia salud. Por tanto, el camino del autoconocimiento es también generosidad, no solamente por estar nosotros bien, sino por crear un entorno sí, más interesante, porque a veces creemos que solo nosotros estamos mal o estamos sí. quebrados en un momento. No, no, Esta no. mañana, Anne, Esto es justo también con lo que tú para que estás estemos diciendo, todos más en estamos en armonía, primero de ¿no? bachillerato, estamos dando el tema de la libertad y la responsabilidad. Y estábamos estudiando un texto de Aristóteles y otro de Hannah Arendt, que media 24 siglos entre autor y autora. Y en realidad en los dos textos dice más o menos lo mismo y es justo lo que estás diciendo tú. Voy al tema de la comunidad, es decir, cuando yo estoy subiendo algo a redes sociales o cuando estoy compartiendo algo con mi círculo, estoy creando con ello también la imagen del mundo que yo quiero que exista, me refiero. Es decir, cuando yo estoy subiendo una story o cuando estamos haciendo este directo, Anne, nosotros estamos poniendo a disposición de nuestras comunidades material que creemos que es útil, que puede ser valioso para que la gente que nos está escuchando haga de su vida algo mejor, eh, algo más valioso si cabe, aunque toda vida es valiosa, pero para que tener más herramientas. Entonces muchas veces se nos está olvidando ese componente comunitario y yo siempre hago mucho hincapié en que
la tecnología es maravillosa. Yo soy un gran fan de la tecnología. Utilizo el móvil, estoy todo el día trabajando con tecnología. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que muchas veces quedamos desvinculados de la comunidad por el hecho de pensar que a través de la tecnología estamos conectados. Pero es que estar conectados, eso no quiere decir que estemos creando comunidad. De hecho, esto de los seguidores y cuántos seguidores tienen, también los adolescentes están muy obsesionados con esto, también los niños desde épocas cada vez más tempranas. Bueno, papá, déjame hacerme un Instagram, papá, yo quiero tener seguidores, pero tienes algo que decir o lo que vas a decir, qué tipo de mundo va a configurar. Así que tenemos que pensar siempre en esa comunidad. Me parece una reflexión importantísima la que has hecho, Anne, la comunidad, qué tipo de comunidad estamos creando. Sí. Nos encanta echar balones fuera y decir que el mundo va mal y que es cómodo y es verdad que no todo depende de nosotros, pero Sí. ¿y si sí? Mm. ¿Y si dependiera de Bueno, nosotros, qué sí. haríamos? ¿No? ¿Por dónde empezaríamos? ¿Qué te gustaría? ¿Qué te Mm, gustaría mm. aportar? Porque al final es un Y propósito mira, Ana, ahora interesante, ¿no? ¿Qué que huella hablas quieres de qué te dejar en todo esto, gustaría, ¿no? también es otra de las claves, ya que estamos hablando de adolescentes, yo invitaría, si hay adolescentes y padres de adolescentes y madres que nos están viendo, que no tengan prisa en intentar introducir la vocación definitiva en sus hijos y en sus hijas. Esto de tienes que ser un ingeniero, tienes que ser un abogado o tienes que ser lo que sea. Total. Y pondré un ejemplo clarísimo, Anne. Yo al Mm, principio, cuando salí del colegio, mm, empecé a estudiar Derecho y Ciencias Políticas porque era una carrera que me ofrecía más salidas laborales, porque, bueno, iba a seguir un destino que yo tenía más o menos pensado. Pero yo estaba renunciando a la filosofía, que era en realidad lo que me gustaba. Y yo no recuerdo, o fue uno de los momentos más felices de mi vida cuando yo les conté a mis padres que yo quería cambiar de carrera, que quería ir a filosofía. A mí me costó mucho. La cara de mis padres fue todo un poema. Claro, de repente vas a hacer filosofía y de qué vas a vivir. Bueno, pues estas preguntas que te hacen. Pero, Anne, mis padres me apoyaron en todo momento. Me dijeron, hijo, si es lo que quieres hacer, adelante. Evidentemente hay que contar con las condiciones económicas, con las condiciones sociales, esto nadie lo niega, pero sentir ese apoyo, ese respaldo de los padres detrás siempre es fundamental y no intentar hacer ver a los adolescentes ese camino del que hablas tú de la vida, esa intención, cómo queremos hacer nuestra vida, intentar que los adolescentes no tengan la misión de su vida ya hecha con 16 años y muchas veces nosotros de 35 o 37 en adelante no sabemos hacia dónde queremos llevarla. ¿Cómo lo va a saber un crío de 16 o mm. 18 años? Es que es imposible. Entonces tenemos que darles ese espacio, tenemos que darles el margen también para que sientan que por equivocarse o por errar, eso no es, o que la frustración no nos lleva a un vacío eh, a un pozo sin fondo, ¿no? Es que los errores son parte constitutiva de la vida y tenemos que asumirlo. Esas dos cosas que Total, me parecen muy total. importantes. Ese hacer camino, como decía Machado, Anne, hacer camino. Fundamental, sí, sí. Hacer camino yo lo he visto en casa también de que se te siente delante con el expediente con muy buenas notas en primero de carrera y que te diga, lo siento, aquí tienes mis estudios, pero cambio de rumbo y voy para acá. Y eso, y te quedas así como se quedan tus padres y dices, ya. Y lo primero que dices, claro, y todo este tiempo, todo esto tal, este tiempo perdido. No, para un momento, nada está Sí, perdido. Nunca es el tiempo verdad. es perdido, también lo decía Manolo García, ¿no? Nunca el tiempo es perdido, todo es inversión. Y caray, a veces te tienes que tomar dos o tres tropezones para reconducir y no pasa nada, no pasa nada. Que me estabais preguntando el título del libro, yo voy a seguir repitiendo, ¿vale? Se llama El mundo según Lea, ¿vale? Que está al revés, pero no os preocupéis, ¿vale? Carlos Javier González. ¿Y sabes que he preguntado en casa a ver qué parte podía leer? Y me han Ay, marcado aquí con un dibujito la parte que ay, podía leer. la parte del cielo estrellado. Así que sí, me han marcado con su Qué marcador este que chulo, tenemos de qué libros chulada. hecho a mano. Me lo han metido aquí. Así que, Sí, joder, es que este es muy dibujo. bonito. El dibujo del separador, dices.
No, es que me ha Ah, traído también a momentos míos personales, pero bueno, este es uno de los dibujos que han elegido con el texto que también es muy chulo para que veáis que hay enjundia en el texto, ¿eh? Dice, a veces lo más bonito que podemos hacer es tumbarnos y observar todo lo que nos rodea, Lea, comenta su padre. Algunas noches cuando miro el cielo y lo veo lleno de estrellas, me parece enorme. El mundo es un misterio maravilloso, papá. Sí, y sobre todo es un misterio para quien se hace preguntas. Lea, nunca dejes de preguntar. Y ahora volvamos a casa, que nos estamos mojando mucho. sí, es Qué exactamente chulo, eso, ¿eh? Qué Anne. Mira, bonito. justo ahora que estamos con los de segundo de bachillerato estudiando Kant para la EBAU y, y para el examen, que por cierto lo tienen mañana de segundo de bachillerato, y Kant dice una cosa, a Kant se le tiene como un pensador muy farragoso, muy complejo, y lo es. Evidentemente, si te pones a estudiarlo concienzudamente, es un pensador bastante complejo, pero tiene una cita en la crítica de la razón práctica que a mí siempre me emociona. Y al final de este libro, lo que dice Kant es que hay dos cosas que siempre, siempre nos emocionan y nos emocionarán. Por un lado, dice él, la ley moral dentro de mí, que bueno, esto es el deber de comportarse a la altura de nuestra dignidad humana con los otros y con nosotros mismos, que por cierto muchas veces nos olvidamos de comportarnos bien con nosotros mismos. Siempre arreglar los problemas de los demás, pero ¿qué pasa con mis problemas? ¿Qué ocurre con mis problemas? Y por otro lado, Anne dice, sí, nos miramos a nosotros mismos, pero dice Kant, y también me produce admiración el cielo estrellado sobre mí, esa inmensidad absoluta en la que muchas veces nos vemos y como vamos ahora mirando hacia abajo, siempre, permanentemente, perdemos la visión del conjunto. Perdemos perspectiva y si perdemos perspectiva perdemos horizonte. Y esto se puede utilizar una metáfora. Yo no, cuando aprendí a leer, Anne, iba con mis padres o la primera vez que tuve conciencia de que yo sabía leer, iba con mis padres de camino a Murcia en el coche, yo iba detrás con ellos y de repente leí un cartel, Anne, leí un cartel y dije, claro, si yo sé, era el cartel de una localidad, es decir, sé dónde estoy. Leer me estaba dando un momento en el que yo sabía dónde estaba y Wow. si sabes dónde estás, normalmente sabes dónde dirigirte. Entonces, esto es lo fundamental, tener un horizonte, tener una perspectiva de posibilidades lo suficientemente amplia como para decir, estoy aquí y preguntarte hacia dónde quiero ir. Esto es lo que hace muchas veces la filosofía, pararte y decir, voy a intentar leer la realidad. Por eso el libro se llama El mundo según lea, porque es como ella lo lee, como ella lo siente, como ella se emociona frente al mundo. Este es el Wow, qué asunto. bueno. Qué bueno. Ostras, no lo Es- había pensado, claro. sí, esas Jo, qué interpretaciones metáfora de más las que tú chula, ¿eh? hablabas, las perspectivas desde las que vemos nuestro mundo, cada uno lo ve desde su propia perspectiva y Lea lo está viendo con ojos de niña, lo está viendo con ojos de alguien que se abre al mundo por primera vez. Así que, bueno, eso es lo que tenemos que hacer, atrevernos a vivir con curiosidad y asombro, Anne, y que nunca se extinga, nunca. ¿Sabes lo que me hacía, sabes lo que me hacían en casa a mí de pequeña? Jo, yo soy hija de maestra, entonces mi madre era como pum pum, ¿no? Y mi madre era profesora de literatura y de inglés. Bueno, y luego lo que surgía, porque también antiguamente pues se cambiaba mucho de asignatura, pero era inglés y literatura española. Y mi padre era pues un pensamiento Mm, crítico, pero a lo bestia, muy vasco él. Entonces el tío, había periódico, entonces comprábamos el periódico todos los días, ahora ya no se compra tanto el periódico, ¿no? Y me hacían, no sé si todos los días, pero una vez a la semana seguro, me decía, elige un artículo del periódico, recorta, pégalo en una hoja, subraya las palabras que no entiendes, busca en el diccionario, que teníamos un sí. Larousse dentro del armario, sacábamos el Larousse, buscaba la interpretación y luego me hacía explicarle de qué iba la noticia y si creía Mm, que estaba correcto o si podía yo ujú. cuestionar algo de lo que estaba escrito. Pero yo era una enana, ¿eh? Y esas cosas a mí me daban una rabia. Decía, ¿qué 100 ganas tengo yo de ahora de recortar un periódico, subrayar las palabras, buscar el significado? Pero eso inculcó en mí, primero, la curiosidad, la disciplina de leer, de buscar, de no conformarme, de no ser mediocre ni pusilánime Mm, de alma muerta, ¿no? Pusilánime con lo que yo leía, sino que hubiera ahí un pensamiento crítico y luego también mm, pues enterarme de lo que pasaba en el mundo. Entonces, claro, buscaba sí. los artículos que eran más cortitos, subrayaba, pero luego
el jefe me hacía ahí debatir. Y son cosas que, pues que yo creo que nos han quedado y que Sí. son al final divertimento, ¿no? Yo ahora hago otras cosas pues, en casa también, pero son pequeñas cosas que inculcan a pensar, a reflexionar, a buscar la palabra, Y como tú creo, mira, ahora decías, que ¿no? sacas este tema de tu mamá, o sea, de tu padre maestro y demás, lo principal, Anne, es también en la educación que los profesores tengamos la responsabilidad y también valentía, porque hay que salirse un poco de los planes de estudio, es traer nuestra disciplina al presente. Muchas veces, por ejemplo, con la filosofía pasa mucho. Yo también soy profesor de psicología, también doy psicología, y tú no puedes estar explicando el condicionamiento operante o el condicionamiento clásico, por ejemplo, si no explicas, por ejemplo, cómo están utilizando las grandes empresas el condicionamiento operante, la gratificación y demás, a través de las notificaciones, por ejemplo, en las notificaciones del móvil. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la filosofía, la historia, la psicología, incluso el inglés, la enseñanza de los idiomas, la, La sí, antropología, la cualquier sociología, disciplina todo. tenemos que tener la valentía de traerla al presente de nuestros chavales, al presente de los adolescentes, para que sepan por qué estamos estudiando a Aristóteles, por qué estamos hoy estudiando a Platón o a hombres y mujeres que escribieron hace 2000 años, porque en realidad, Anne, y esto es tan bello como trágico, o trágicamente bello, voy a decir, nos seguimos ocupando exactamente de los mismos problemas que hace 2500 o 3000 años, de la tristeza, de la alegría, de las emociones, de cómo ser mejores, de cómo perseverar a veces en una existencia que se nos pone muchas veces en contra. Entonces, tenemos que tener las herramientas humanísticas, científicas, tecnológicas, de todo tipo, pero tenemos que ser conscientes de cómo estamos usando todo eso, de para qué lo estamos usando, si estamos haciendo todo eso al servicio de alguien y si queremos estar al servicio de alguien y preguntarnos para quién estamos trabajando, en qué condiciones lo estamos haciendo. Preguntarnos por el mundo, Anne, y tener la valentía desde la docencia y también desde nuestra responsabilidad como, digamos, influencers o gente que está en los medios de comunicación, también tener la valentía de decir, tenemos que dar materiales para que la gente también pueda tener la valentía para pensar y enfrentarse a su situación de una manera consciente, crítica y a mí me gusta mucho la palabra comprometida, Anne. Comprometerte con lo que está ocurriendo, comprometerte con tu presente. Muchas veces estamos pensando en lo que fue, estamos pensando en la exnovia o en el exnovio de hace no sé cuánto tiempo, o estamos pensando en el futuro, ¿qué será de mí? Pero ¿qué es de nosotros hoy, ahora mismo? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué puedo hacer yo con mi vida? ¿Qué está pasando en mi vida? Pensar en ese presente y hacer nuestra vida, digamos, un paréntesis de filosofía, un paréntesis antropológico para decir hacia dónde quiero ir y quién soy yo. Todo esto es muy importante y lo damos por hecho, Anne, y este es el peligro, dar por hecho cosas que no deberíamos dar por hecho, pensar. Guau. No, no, es un peligro. Cuestionar las cosas de vez en cuando, ser irreverente, eh, es pedagógico Sí. y es recomendable. Es recomendable. Tú que trabajas, claro, la psicología y la filosofía desde la Mm. parte humanística están muy relacionadas, ¿no? Y es tan interesante y es un punto de partida para converger entre amigos, en la pareja, en la familia, con uno mismo. ¿Cuáles pueden ser los puntos de partida para empezar a crear costumbre en ese diálogo con uno mismo del cuestionamiento, ¿no? ¿Cómo se crea una costumbre interesante para llevarse bien con uno mismo y hacerse preguntas de vez en cuando? ¿Cuáles podrían ser esas preguntas que nos hacemos, ¿no? Pues como tú has dicho, ¿esto para qué estoy haciéndolo? Por Sí. ejemplo, que has dicho que me parece interesantísima, ¿no? ¿Qué más podríamos preguntarnos a nosotros, incluso debatirlo en familia o con Yo amigos con lo las que redes? haría, empezaría con uno mismo, con una misma, Anne. Eso es fundamental. Esto lo decía Agustín de Hipona, uno de los grandes filósofos de la historia de la filosofía, hacía lo que él llamaba soliloquios, que esto se hacía mucho en la Edad Media. Se ponía a hablar Soliloquio. solo por la noche analizando su día y o bien lo escribía o bien se contaba a sí mismo en alto lo que había hecho. Y tenemos que tener en cuenta que hasta bien entrado el siglo XVI-XVII, la gente, no, o sea, esta actividad que conocemos tan absolutamente normalizada de estar leyendo en silencio, esto no existía. El libro era un compañero de diálogo. Quien estaba leyendo leía en alto para enterarse bien y de hecho la gente se ausentaba con quien estuviera, se retiraba a sus aposentos y se ponía a leer en alto
se encerraba. Entonces, eso tiene Buah. mucho que ver con el diálogo que se establece con el libro, que tenemos que coextender a nosotros mismos, tenemos que aprender a dialogar con nosotros mismos. Así que incluso antes de plantear alguna pregunta, Anne, yo lo que me plantearía a mí mismo es, ¿estoy siendo conmigo todo lo sincero que puedo llegar a ser en la medida en que me estoy contando las cosas de una manera que a lo mejor tiene que ver con convencerme de cómo estoy haciendo las cosas y no tiene que ver con la realidad? Buah. Entonces, para hacer esto, sí, sí. ¿eh? Fijaos lo que acaba de decir. Es que esto es interesantísimo, Carlos Javier. Fijaos lo que acaba de decir, me parece la bomba el ser honesto contigo mismo, pararte un poco, trabajar ese soliloquio, como dices tú, ese cuestionamiento de decir, ¿estoy siendo honesto conmigo mismo? Y estoy contándome una película porque me viene bien. ¿Y si lo pusiéramos desde la visión divertida y nos riéramos de cómo nos contamos esos relatos? Porque yo Siempre, creo que es muy importante poner un poco de siempre. sentido del humor a esto, porque si no nos vamos a atrás. Pero esto es muy Es que potente, ¿eh? Qué bueno. nos metemos en esa película. De hecho, en griego, Ane, persona significa máscara y todos vamos con una máscara. Esa máscara que ponemos ante los demás, Mm, pero ojo, es que se nos olvida que a veces ponemos esa máscara delante de nosotros mismos y nos creamos un personaje que no tiene que ver con lo que en realidad queremos ser. Esto, por cierto, volviendo a los adolescentes, le está ocurriendo mucho. ¿Qué quieren ver los otros? Lo que en muchísimo. psicología se llama validación externa o locus de control externo. Es decir, Externo. todo lo que yo soy depende de lo que los demás dicen de mí o lo que los demás opinan de mí. Entonces, pero ¿quién soy yo? Yo me he parado a hacer ese soliloquio, a pensar en lo que yo quiero hacer. Tengo que pensar primero todo esto para después determinar si las opiniones de los otros me son válidas o no me son válidas, pero yo no puedo someterme al tribunal ajeno permanentemente. Tengo primero que, y esto, último apunte sobre este tema, sí, es Es agotador, totalmente. además, agotador. Sobre esto, Anne, yo siempre recomiendo, sean adolescentes, sean adultos, porque también hablo con muchos padres, con muchas madres, con muchas familias, es fundamental también ponernos delante físicamente de nuestras dificultades y de quiénes creemos que somos nosotros. ¿Y cómo se hace esto? Escribiendo, Anne, cogiendo un folio en blanco, o si tenemos miedo al folio en blanco, podemos coger una hoja cuadriculada, lo que sea, y simplemente anotar quiénes somos, quiénes creemos que somos, las cosas que nos gustan, las cosas que no nos gustan, el sitio en el que trabajo. Esto en empresas se llamaría hacer un análisis DAFO, pero un DAFO, pero Un en DAFO. fin, Un pero DAFO escribir y directamente. ponernos delante, hacernos como si tuviéramos un espejo delante de nosotros y decir, vale, yo tengo esto, ahora qué hago con todo eso, con mis deseos, mis emociones, mis apetencias, con mis relaciones sociales. Vale, yo soy todo esto, ¿y ahora qué? Eso es lo que creo que tenemos que tener la valentía para hacer, ese soliloquio con nosotros mismos y además de manera diaria. Y último apunte, Anne, creo que es muy importante hablar en alto con nosotros mismos. Yo hablo mucho en alto en casa. Los vecinos deben pensar que estoy loco a veces, Sí. pero hablar en alto, comunicarnos con nosotros mismos, porque cuando exteriorizamos la palabra, cuando la palabra se hace acto, cuando la palabra suena y resuena, es entonces cuando la palabra tiene valor y sentido. Pero cuando pensamos, los pensamientos se van enseguida. Pero sin embargo, cuando la palabra, cuando la proferimos, cuando la pronunciamos, es distinto totalmente. Tenemos que atrevernos también a hablar con nosotros mismos en alto. Qué chulo. Sí, jo, estaría bien. Yo solamente lo hago cuando trabajo mantras que quiero trabajar o en momentos puntuales, pero bueno, sí que últimamente me sorprendo hablando sola, pero porque Sí. estoy como poniendo las cosas en orden. Pero esto no tiene nada que ver. Eso es lo de, a ver, esto lo de... Oh, madre mía, qué mal estoy. Eh, oh, Sí, cuántas bueno, cosas, ¿eh, pero Carlos? yo creo que Pero, lo importante de esto al final, Anne, es, claro, yo soy profesor de filosofía y qué voy a decir de la filosofía, pero es que, y también soy muy insistente con María Zambrano, pero es que cuando María Zambrano vuelve a España en el año 83, después del exilio y demás, eh, siguió hablando de lo que habló durante toda su vida, de ese compromiso con nuestra propia vida. Es que no podemos vivir desprendidos de nosotros mismos, vivir desprendidos de nuestra circunstancia. Tenemos que agarrar esa circunstancia con responsabilidad, con toda la independencia que podamos y toda la autonomía de la que seamos capaces y agarrar esa realidad y pensarla.
pero no pensarla para quedarnos anclados en ese presente que parece que nos sobrecae encima y no podemos hacer nada, sino para hacer algo con todo eso. Nosotros muchas veces no somos lo que nos pasa, sino que somos lo que hacemos con lo que nos pasa. Esto es lo fundamental. ¿Qué Eso estoy es. haciendo yo con eso que me está pasando? Ese pasar viene de pazos, del griego, pazos, padecer. Pero con eso que estoy padeciendo, ¿qué estoy haciendo yo? Wow. Yo creo que lo voy a dejar ahí porque es súper potente esto y es un poco lo que os he dicho antes también de que lo que ocurre es la interpretación, nuestra interpretación de lo que ocurre. Lo que pasa es lo que hacemos con lo que, o sea, lo que nos pasa es lo que hacemos con lo que nos pasa y de nosotros depende tener herramientas para gestionar mejor aquello que nos sucede y las reacciones que tenemos emocionales también a lo que sucede. El acontecimiento es el mismo, siempre es neutro. De nosotros depende darle el matiz que queramos y para eso requiere, como tú bien has dicho, un compromiso con trabajarnos y con ser honestos con nosotros mismos. Esto es súper potente. Yo creo que lo vamos a dejar con eso porque me Fantástico. parece Nada, interesantísimo. pues agradecerte este espacio, Anne. Es un placer dialogar contigo, escucharte, leer tu libro y ha sido un auténtico placer. Y a ver si seguimos presencialmente en algún momento todas estas charlas. Yo encantadísimo. Exacto, yo feliz porque siempre digo que los que pasáis por aquí nos enseñáis, yo soy la primera que egoístamente me pongo aquí a preguntar y a verbalizar y bueno, ojalá luego te rescate que pensemos juntos algún otro tema que pueda Seguro. ser interesante, candente en ese momento. Mientras tanto, nos quedamos con la presentación del Mundo según Lea, diferentes historias para leer a peques, pero que también los mayores podemos reflexionar sobre grandes arquetipos, conceptos, ideas, cuestionamientos, escrita por Carlos Javier González Serrano, profesor, filósofo, psicólogo, maestro, en este caso autor, y contertulio Muchísimas esta gracias y un tarde. abrazo a todos los Gracias. que nos han estado viendo. Un abrazo muy fuerte.